Buenos días, amada iglesia, sean todos bienvenidos a este precioso día, el Día del Señor, en el cual vamos a recibir el alimento espiritual para atesorarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracia y paz del Señor Jesucristo a toda la iglesia. Voy a invitarlos a abrir las Biblias en el libro de los Efesios, o la carta a los Efesios, capítulo 5. Y hoy vamos a predicar el sermón número 15 de esta preciosa carta. Y vamos a exponer hoy del versículo 8 hasta el versículo 14, que lo hemos titulado, basados precisamente en el versículo 8, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Leo para ustedes esta porción. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Hemos venido desarrollando la carta a los Efesios, dijimos en un principio, en dos grandes bloques. Los primeros 3 capítulos son muy fuertes y muy ricos en lo que es doctrina, y del capítulo 4 al 6 es muy fuerte y muy enriquecida en lo que es la práctica del creyente. Pero vimos que desde el capítulo 4 en adelante, el énfasis que el apóstol hace a la carta y a los oyentes de la iglesia de Éfeso es aprender a relacionarse y a vivir frente a las situaciones del mundo como verdaderos hijos de Dios. De tal modo que hace 8 días culminamos el versículo número 7, que fue el título del sermón anterior, diciendo: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Partícipes con quiénes? Con los gentiles, con los inconversos, con todos aquellos incrédulos que no querían honrar y glorificar al Señor, como sucede obviamente en el mundo actual, que hay mucha gente que no quiere saber nada acerca de Dios, y se le llama al cristiano a vivir como hijo de luz, aún en medio de una generación perversa y maligna. Por lo tanto, hemos recorrido un largo camino exponiendo la estructura y el contenido de la carta de Pablo a los Efesios. Y vimos que la carta presentaba esos dos grandes temas, doctrina y práctica. Y obviamente el estímulo es a la práctica, que tiene que derivarse de una buena doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener una buena doctrina, pero si no tenemos una buena práctica, pues la doctrina solamente nos va a dar un conocimiento mental o intelectual. Y no pueden separarse la una de la otra. Lo bueno es que una buena doctrina nos puede llevar a una buena práctica, y esa buena práctica nos puede también llevar a tener un buen sentimiento sujeto a la palabra de Dios. A manera de recorderis, dijimos que a partir del capítulo 4 y prácticamente hasta el capítulo 6 se nos hace un llamamiento a andar como cuerpo de Cristo. Dice primero: andando dignamente como un cuerpo en unidad y diversidad. Andar en el nuevo hombre y no en los caminos antiguos del pecado. Y andar en la sabiduría de Dios en las relaciones, e incluso de cómo nos vamos a exponer delante de los demás. Y también cómo vamos a exponer esta carta en el día de hoy, que nos sigue afirmando cómo el cristiano debe andar como hijo de luz frente al mundo. Y por supuesto también nos indica que debemos andar en la armadura del Señor, que es la guerra espiritual,
que la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6, que habla justamente sobre la armadura de Dios. Ahora bien, en esta porción del capítulo 5, de los versículos 8 al 14, se nos exhorta a andar como hijos de luz. Pero antes de desarrollar el tema, quiero hacer uso de una bonita ilustración que encontré en la preparación del sermón, que dice así. Se dice que un ciego estaba a la orilla de un camino en una gran ciudad, pero él tenía algo curioso. Él tenía una linterna al lado. Entonces una persona muy curiosa le preguntó que por qué, si él era ciego y no podía ver, necesitaba una linterna o tener una linterna a su lado. A lo que el ciego respondió: llevo esa linterna para que no tropiecen conmigo. Esa ilustración es bien interesante de esta perspectiva, porque se nos demanda a los cristianos ser luz del mundo y sal de la tierra. Este ciego no necesitaba la linterna para alumbrar a otros, sino para que otros se dieran cuenta dónde estaba él, porque la luz le hacía ver dónde estaba él. Pero muchas veces tropezamos con esa luz que vemos en otras personas o en los hermanos o en predicadores, y más intensamente tropezamos con la luz del Evangelio y tropezamos con la luz de Cristo. Viene a mi mente en este momento ese versículo que dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, pueblo asentado en regiones de tinieblas, o en tinieblas, en regiones de muerte. Asentado, es decir, el pueblo vivía totalmente en tinieblas. Pero no solamente es que esté asentado en tinieblas de una manera externa, sino que las tinieblas habitan dentro de cada una de esas personas, como lo vamos a ver en una porción del sermón. La Escritura nos enseña, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros somos una carta leída por todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras en el mundo hay una persona que lee la Biblia, hay 10 que no la leen. Y lo único que pueden leer es a usted y a mí. Leen la manera en que nos comportamos, leen la manera en que hablamos, leen la manera de cómo trabajamos, leen cómo nos comportamos como creyentes. Y entonces los hombres no leerán la Biblia, pero sí les puedo asegurar que nos leerán a nosotros, porque somos cartas abiertas para todos los hombres. Por eso la importancia del testimonio del creyente. Poco valen los sermones, poco valen las enseñanzas si no predicamos a Cristo con nuestras vidas. Pero todo se queda en teoría. Si no ejemplificamos el Evangelio a través de una vida piadosa y santa, o si no, nuestro mensaje será ineficaz. Aquí podemos tener ya una primera aplicación práctica. Si tu vida no es un mensaje, entonces tu mensaje no tiene vida. Porque predicar y preparar un buen sermón no es complicado en un sentido, hasta la inteligencia artificial se lo puede hacer. Pero si su vida no está conforme y viviendo acorde a lo que se está predicando, entonces ese mensaje no tiene vida. Por eso es que desde el capítulo 4 del versículo 17 hasta el capítulo 5 versículo 20, el apóstol enfatiza sobre la relación del cristiano con el mundo, dejando en claro las diferencias que el cristiano tiene con el mundo. Jesucristo ha operado una transformación completa en nuestras vidas, hermanos. El Señor, cuando nos hizo nacer de nuevo, ha transformado nuestro modo de pensar, ha transformado nuestra vida y todo nuestro ser interior, lo cual hace que ese sea el estándar que debe regir la vida del cristiano: seguir el carácter mismo de Dios, el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Lo vimos en el versículo 1 de este capítulo 5. Debemos ser imitadores de Dios. Versículo 2 dice: debemos ser imitadores de su amor. Y el versículo 3 dice que debemos ser imitadores de su pureza. Y en el versículo 7 se insta al creyente a no participar de las obras de los incrédulos. Y en esta porción que vimos hace 8 días, el apóstol ha dado 2 razones contundentes para ello. En primer lugar, en el capítulo 5, versículo 5, nos da una razón que, porque los que practican tales cosas que no heredarán el reino de los cielos. Y en segundo lugar, estas cosas atraen sobre los hombres la ira de Dios, versículo 6 y versículo 7. Pero el apóstol Pablo tiene todavía mucho más que decir con respecto a esto, y utiliza otros argumentos
bien interesantes para nuestras vidas. Él está diciendo que el estilo de vida pecaminoso es totalmente inconsecuente con el cambio que se ha operado en nosotros si somos cristianos. Repito, el estilo de vida pecaminoso es totalmente inconsecuente con el cambio que se ha operado en nosotros si somos verdaderamente cristianos. No estamos diciendo que no pecamos, sabemos que el cristiano peca, pero aquí está hablando de practicar el pecado. Nosotros no practicamos el pecado de manera deliberada, porque es totalmente inconsecuente con el cambio que se ha operado en todo nuestro ser interior por la palabra de Dios, por el Espíritu de Cristo y por el mismo sacrificio del Señor. Ahora bien, en la porción que acabamos de leer, que es en la que se va a basar el sermón, que es Efesios 5, del 8 al 14, podemos dividir esta porción también en dos encabezados bien sencillos. Primero, observen que hay una declaración. En el versículo 8 hay una declaración que dice así: porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Y por eso dice: andad como hijos de luz. Y la siguiente parte nos habla es de exhortaciones, varias exhortaciones que van desde el versículo 8b hasta el versículo 14. Vamos entonces a desarrollar primeramente la declaración que está en el versículo 8. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es nuestra vida pasada. Éramos, ¿qué? Tinieblas. Los cristianos somos distintos y debemos ser distintos, pero cuidado, no de fachada, no simplemente de apariencia, pero sí de corazón. Porque el cambio que se ha operado en nosotros es tan radical que es como pasar de la muerte a la vida. Es como pasar de las tinieblas a la luz, como lo está enfatizando el escritor. Y dice que en el pasado éramos tinieblas. Y fíjense que no está diciendo que estábamos rodeados de tinieblas, sino que nosotros mismos éramos tinieblas. Es decir, que dentro de nosotros reinaban las tinieblas. El problema del hombre no es simplemente que vive en un mundo que está en oscuridad. El problema del hombre es mucho peor que todo esto. Su problema es que él ama la oscuridad. Porque dice la palabra de Dios que la luz vino, pero quisieron ocultarse de la luz porque amaban más las tinieblas, porque no querían que la luz dejara en claro las tinieblas. Y eso es lo que pasa con el mundo y lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Hay gente que dice no creer en Dios, pero en el fondo sí creen en Él, pero no se quieren acercar a Él por temor a que la luz de Dios ponga en evidencia todas sus tinieblas, cuando en realidad eso es lo que cada ser humano necesita, que sus tinieblas sean expuestas a la luz del Evangelio para que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe y sus pecados le sean perdonados, como cantábamos en el primer himno: tal como soy yo de pecador, así el Señor puede alumbrar mi vida. Pero la reacción natural del ser humano es más bien huir de la luz y amar las tinieblas, porque ama vivir en la oscuridad. Es decir, las tinieblas que están dentro de él las ama, y el hombre entonces que no tiene a Dios carece de luz. Y en la Biblia los términos tinieblas o figuras de tinieblas y de luz se usan tanto en un sentido intelectual como en un sentido moral. Vamos a ver el primero. Intelectualmente hablando, estar en tinieblas significa estar en ignorancia, estar sumidos en el error y en la falsedad. Ya el apóstol Pablo nos lo había advertido en esa porción del capítulo 4 de los versículos 17 y 18. Miremoslo por un momento. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Capítulo 4, versículos 17 y 18. O sea que su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido enormes daños por causa del pecado, por causa de esas tinieblas.
y por lo tanto no puede discernir lo que realmente importa en la vida porque está en tinieblas, está sumido en el error, sumido en la ignorancia y sumido en la más densa oscuridad. Ahora, por supuesto, no estamos diciendo con esto que no haya gente que no cree en Dios, que no sean inteligentes, no. Hay mucha gente muy inteligente en el mundo que no tiene a Dios, pero no tienen sabiduría, que es distinto. Vuelvo y repito ese dicho famoso de que alguien dijo que este mundo ha dado a los gigantes intelectuales más grandes a la vez que los más pequeños enanos espirituales, y aquí aplica en ese sentido. Es como el que no sabe a dónde va porque no ve y no hay la luz para poder ver, y más bien tiene que andar palpando. No sabe, y esa carencia de luz trae como consecuencia un estilo de vida pecaminoso. Esa carencia de luz, que es la connotación moral, que es aquí la figura que se representa, es decir, vivir en tinieblas, moralmente hablando, es vivir en el pecado. Entonces, intelectualmente es ignorancia, sumido en el error, sumido en la falsedad, y moralmente hablando es vivir en el pecado, sumido en el lodazal del pecado. El hombre sin Dios está ciego, totalmente entenebrecido. Esa es la realidad, mis estimados amigos. Por eso se dirige tan tranquilamente a un abismo sin fin, aunque no lo sepa. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y lo que no sabe es, ¿y sabe qué es lo más tremendo de todo? Que cuando muere le colocan un letrero que dice, descansó en la paz del Señor. ¿De verdad? Creo que un segundo en el infierno le hará entender que no descansó en la paz del Señor, porque su vida fue una vida llena de tinieblas. Por eso también, por estar en esa condición de tinieblas, es que rechaza el Evangelio, y por esa misma razón rechaza al Salvador, que es el autor del Evangelio y que es el mismo Evangelio que Cristo ha anunciado desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí el problema, mis hermanos y amigos. El hombre está entenebrecido. No quiere ver la luz del Evangelio de Cristo porque el enemigo de este mundo, las atracciones de este mundo y aún su propia maldad de corazón y sus propias tinieblas le impiden que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Esto qué indica? Que solo Cristo puede darle luz si va a Él en arrepentimiento y fe, confesando su maldad y sus pecados. Y el versículo 8 de nuestro sermón, del capítulo 5, está diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas. Pero bueno, gracias al Señor, que a partir de esa porción, de la parte B del versículo 8, hay un cambio extraordinario que se ha operado en nosotros. Ahora dice Dios que tú y yo somos luz. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Éramos una cosa, pero ahora somos otra cosa totalmente, sumamente distinta. Nuestra ignorancia, nuestras tinieblas han sido desplazadas por el conocimiento de la palabra de Dios. El error en el que vivíamos ha sido desplazado por la verdad del Evangelio, y la miseria en que nos encontrábamos porque vivíamos en pecado y en tinieblas ha sido cambiada por el gozo y la alegría de conocer a Cristo y de tener una relación íntima con el Señor. ¡Qué cambio, hermanos! Cuando uno lee ese versículo dice, vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz. No nos cansaremos de repetir en nuestras iglesias bíblicas que el milagro más grande que un ser humano puede recibir es que sea resucitado espiritualmente a través de la obra de Cristo, de la luz del Evangelio. Así comenzó Juan el Bautista su ministerio evangélico: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, unos meses más adelante, el Señor Jesucristo
parte de la misma base diciendo: arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Al ser trasladados de las tinieblas a la luz, nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ha sido transformado de tal manera que somos luz en el Señor. Ahora, no es que ahora seamos más inteligentes, o que porque fuimos convertidos seamos mucho más agudos de mente. No. Es que ahora estamos en Cristo, y Cristo es la luz del mundo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Somos la única luz que el mundo posee, no los filósofos, no los economistas, no los científicos, ni siquiera ni los políticos, sino Cristo es la luz y nosotros somos la luz del mundo porque tenemos a Cristo. Ahora comprenden, hermanos y amigos, por qué es que el mundo nos quiere leer, nos lee. Por eso es vital que el testimonio nuestro sea bíblico y cristiano. No que no cometamos errores, no que no pequemos, pero que la gente, comenzando aún por nuestra propia casa, puedan percibir que usted y yo somos luz y sal de este mundo. No porque lo decimos nosotros, es que la palabra de Dios lo dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces aquí tenemos otra aplicación. Es tu vida luz para tu familia, para el vecindario, para los amigos, para el trabajo o en la universidad o en el colegio. Somos luz para los inconversos, somos luz para los incrédulos que leen si verdaderamente somos cristianos o no hay diferencia entre ellos y nosotros. Ese es un reto grande, hermanos. Es la condición verdadera y la responsabilidad que un creyente tiene al relacionarse con el mundo. No podemos dejar de relacionarnos con el mundo, pero sí podemos ver u operar de tal manera que el mundo vea que somos luz del mundo y que nos digan: yo quiero esa luz que tú tienes, ayúdame. Ese es el compromiso. Solamente los cristianos han sido libertados de la esclavitud del pecado, y todo esto es por estar en Cristo. Sois luz en el mundo, dice el Señor. También, miremos por un momento primera de Pedro 2:9, que es un versículo que conocemos todos los creyentes, ¿no? Porque nosotros somos, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para mostrarlo al mundo. Entonces, en esta declaración del versículo 8, que éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en Cristo, vamos a desarrollar el segundo encabezado, o sea, las exhortaciones que encontramos en el resto del párrafo, que se derivan de la realidad que ha sido declarada en el versículo 8 y hasta el versículo 10. Recordémoslo nuevamente. Dice así la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La aplicación es muy clara: andad como hijos de luz, como está en el versículo 8. O, en un sentido parafraseado, podemos decir: andad como lo que tú eres. Si eres cristiano, tienes que andar como un cristiano. Si eres hijo de luz, tienes que andar como un hijo de luz. Y en el versículo 9 encontramos otras importantes aplicaciones. Dice tres cosas importantes. Habla del fruto del Espíritu.
sea, si se dan cuenta que en Gálatas 5, 22 y 23 menciona frutos del Espíritu, pero no en forma exhaustiva. Los frutos del Espíritu no son únicamente los que están en Gálatas 5, 22, 23. Aquí también encontramos otras descripciones, como por ejemplo dice en toda bondad, que está mencionado en Gálatas, pero aquí habla de justicia y verdad. Ahora vamos a mirar cada uno de esos frutos, porque es el fruto del Espíritu. En otras versiones bíblicas habla de que es el fruto de la luz. Aquí nuestra Reina Valera lo manifiesta como el fruto del Espíritu, pero también se puede traducir como el fruto de la luz. Y ese es el fruto de la luz, esa es la evidencia, es la fe, la evidencia de la fe verdadera si somos verdaderamente cristianos. Por supuesto que esta luz se puede manifestar en mayor o en menor grado. Hay creyentes que tienen más luz, otros tienen menos luz, pero al fin y al cabo son creyentes. Y entonces cuando hablamos de que como fruto de la luz, como fruto del Espíritu está la bondad, tenemos que definir la bondad como una excelencia moral y espiritual de todo tipo, que fue creada por el Espíritu Santo. La obra de salvación operada por el Espíritu del creyente lo habilita para conocer y para hacer el bien según Dios. O sea que se nos llama a ser bondadosos, pero con la bondad que es derivada de la bondad de Dios, del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, paciencia también. Entonces, aquí claramente se nos dice que el creyente debe estar dispuesto a eso. Y para ello les voy a invitar a que revisemos dos textos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Que dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo bueno, ¿sí? Eso es bondad, seguir lo bueno para con uno y para con todos, dice el Señor. Pero también lo podemos ver reflejado en Gálatas, capítulo 6, y el versículo 10, que está ahí detrásito. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que la palabra de Dios nos exhorta aquí a que si somos verdaderos creyentes tenemos que mostrar el fruto del Señor a través de la bondad, que es una excelencia moral y espiritual de todo tipo, que ha sido habilitada en nuestros corazones para operar con el Espíritu del Señor y hacer el bien según Dios a otras personas, pero enfatiza mayormente a los de la familia de la fe. En un sentido, si pudiésemos definir la bondad en pocas palabras, debemos de decir que la bondad debe de delatar al cristiano. La bondad debe ser un delator de que usted y yo somos cristianos. Amén. Justicia es la rectitud moral. Es el deleite de hacer las cosas conforme Dios lo ha mandado. Ahora, en cuanto a las relaciones humanas, la justicia promueve tanto el bienestar como la paz. Por eso el libro de Isaías claramente dice que sin justicia no puede haber paz. ¿Se dan cuenta del orden de las cosas? Y aquí lamentablemente en nuestro país hablamos de hacer la paz pero sin justicia. Es imposible, porque el ser humano no está autorizado para cambiar el orden que Dios ha establecido. Primero se aplica justicia y eso trae como fruto paz. Y lo mismo ocurre en las relaciones humanas entre el creyente con el mundo. La justicia promueve el bienestar y promueve la paz. Jesús llama dichosos a los hombres que tienen hambre y sed de ella. Si usted mira el sermón de las bienaventuranzas, dice así, ¿sí? Que el que tiene hambre y sed de justicia es bienaventurado, es dichoso. Luego usted y yo tenemos que tener hambre y sed de justicia. ¿Por cuál? La justicia de Cristo, que satisfizo la justicia de Dios. Por eso decimos que Cristo es nuestra justicia. No es la justicia del ser humano, sino la de Cristo. Y de ahí se derivan las demás. El reino de Dios está estrechamente relacionado
con la justicia. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primero busquemos el reino de Dios, como en las Escrituras, orando, congregándonos, haciendo uso de los medios de gracia y por supuesto glorificando al Señor a través del carácter que Cristo ha desarrollado en nosotros por su Espíritu y su palabra. Pero también dice la palabra del Señor que los que amamos la justicia sufriremos persecuciones. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia, mis hermanos y amigos, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, los que amamos la justicia, debemos esperar ¿qué? Que nos persigan. ¿Acaso no encontraron hace poco en el Guaviare 8 cadáveres de 8 cristianos que fueron acribillados por predicar la palabra del Señor? Me acabo de enterar de un pastor que tuvo que abandonar nuestro país, de una iglesia preciosa, no estoy autorizado a revelar el nombre todavía y la iglesia, pero en poco tiempo se sabrá, que lo tuvieron que volver a llevar a su país porque le rompieron la puerta de su casa, le dispararon a su casa por ser pastor. Luego, hermanos, tenemos que orar por estas congregaciones y por la nuestra, porque en cualquier momento puede suceder, porque claramente dice que somos bienaventurados y dichosos los que padecemos persecución por causa de la justicia. ¿Y qué es justicia? Pues predicar el Evangelio de Cristo, llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura, para que conozcan que Cristo, que es nuestra justicia, les quiere libertar de la muerte y del pecado. Y otro texto, primera de Pedro 3:14. Pero si tenéis, 3:14, ¿no? Estaba en Santiago. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de ¿qué? De la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, la justicia trae como consecuencia paz, pero al mismo tiempo la justicia trae para el creyente persecución. Así de que tenemos que prepararnos para todo ello, para dar frutos de paz, pero también para ser perseguidos por causa de que amamos la justicia del Señor. El otro fruto, la verdad. Me adelanté. Siendo que los creyentes fuimos justificados gratuitamente por Dios, como lo expresa Romanos 3:24, que fuimos gratuitamente justificados por su gracia, la respuesta normal de nuestros corazones es obrar conforme a la justicia divina. Ahora sí hablemos de lo que es el otro fruto, la verdad. Y dice la palabra del Señor, nos enseña que la verdad es lo opuesto a la falsedad, o es hipocresía. La verdad es opuesto a la hipocresía. La verdad significa honestidad y sinceridad. Repito, la verdad es totalmente opuesta tanto a la falsedad como a la hipocresía, pero es consecuente con la honestidad y con la sinceridad. Y esos dos términos, y la verdad como tal, deben enfatizar nuestra propia integridad. Esos frutos o todas estas virtudes se derivan de las perfecciones divinas, las cuales fueron manifestadas por Jesucristo en su obra y en la cruz del Calvario y en su resurrección. Tenemos, por ejemplo, muchos textos que hablan acerca de la verdad o la veracidad que hay en el Mesías. Él se identificó a sí mismo como la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Luego, Cristo es la verdad. Y por ser la verdad lo crucificaron, pero por ser la verdad resucitó, y por ser la verdad nos envió su Espíritu
para que caminemos como caminó el Señor, para que andemos como Él anduvo, para que andemos, como dice el título del sermón, en la luz de Cristo, para que andemos como hijos de la luz. Cristo, siendo Él la encarnación de lo verdadero, significa que los creyentes debemos andar siempre conforme a esa verdad, a la que Cristo vivió, que vivió como un ser humano, pero sin pecado, que ora y que intercede, que suplica y que clama aún por nosotros mismos. A mí me impacta mucho cuando estamos orando o estamos comenzando el servicio o aún cuando estamos en la calle haciendo otras labores, saber que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está orando e intercediendo por nosotros delante del trono de la gracia. Que Cristo esté orando por usted y por mí en este mismo instante. Que Cristo esté orando por los que han de hacer abiertos sus corazones por su gracia y por su misericordia. Pero también Cristo sigue orando aún en aquellos que lo rechazan. Recordemos que Cristo es olor fragante para vida al que cree en Él y olor de muerte para muerte al que lo rechaza. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de Cristo y es nuestra responsabilidad andar, vivir y caminar y compartir esa verdad. El verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahí vamos a ver que hay un pequeño paréntesis entre el versículo 8 y 10. Ese paréntesis fue el que leímos de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Bondad, justicia y verdad. Pero ahí luego ese versículo 9 estaba entre paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que si quitáramos ese paréntesis, por ejemplo, y leyéramos el versículo 8 y de una vez pasáramos al 10, miren la unidad tan hermosa que hay ahí. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo? Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué significa esa palabra comprobar? Significa discernir, examinar, poner a prueba, probando para discernir la voluntad de Dios. Lo hemos aprendido cuando explicamos toda la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano está llamado a comprobar cuál es la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, renovando su entendimiento, transformando su pensamiento a través de la palabra de Dios, que es la verdad. No son mis deseos, hermanos. Yo ya no puedo vivir para mí mismo, tengo que vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Y yo todo lo que hago lo tengo que examinar a la luz de esa verdad. Por eso cuando hablo con algunos jóvenes en la iglesia y también con los hermanos en general, cuando me dicen, pastor, ¿está malo hacer esto o está bien hacer esto? Yo a veces les respondo, pregúntate a ti mismo, ¿lo que vas a hacer glorifica a Dios o no lo glorifica? ¿A quién está glorificando lo que vas a hacer? Si eso glorifica al Señor, adelante. Pero si ves que no glorifica a Dios, medítalo y más bien retráctate de hacer lo que vas a hacer. Verso 11. Y no participéis en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y mire que va en consonancia con el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Hermanos y amigos, las obras pecaminosas que caracterizan a los incrédulos no producen fruto para salvación. De ellas no resulta absolutamente nada bueno, por el contrario redundan para condenación, dolor, miseria y ruina de quienes practican tales cosas. Son obras de las tinieblas que proceden de un corazón endurecido y enceguecido por Satanás. Entonces, vemos aquí un contraste bien importante. Los hijos de luz producimos frutos. ¿Cuáles? Verdad, justicia, bondad y todos los frutos del Espíritu. Los hijos de tinieblas, dice que sus obras son infructuosas. O sea, no pueden producir buen fruto. Si producen fruto, es un fruto malo, pero no un buen fruto. Por eso dice que los incrédulos, los hijos de las tinieblas, producen obras infructuosas.
que no pueden dar fruto y menos para salvación. Y luego el versículo 11 también dice, sino más bien reprenderlas. Está hablando de reprender las obras, pero no en el sentido de que usted vaya a reprender al maligno, no. Aquí está hablando de reprender las obras. ¿Cómo un hijo de Dios puede reprender las obras? Pues porque es una persona que tiene la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Él va a exponer las malas obras trayéndolas a la luz de Cristo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, una ilustración muy sencilla. ¿Quién de nosotros como cristianos, al estar reunido con un grupo de personas y resulta que a alguien le da por contar un cuento que se conoce como grotesco y verde, pero ante la presencia del cristiano se retrae? Yo sé que ha pasado muchas veces, a mí me ha sucedido muchas veces, que están haciendo cosas que son indebidas. Cuando uno se acerca, se quedan callados, porque dicen, es que ahí viene el evangélico, es que ahí viene el cristiano. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando anda en luz, está exponiendo, aunque no diga nada, pero su comportamiento, su testimonio refleja la obra de Cristo en su vida, el carácter de Cristo en su vida, y trae con su presencia y con su testimonio esas malas obras a la luz de Cristo. Y aún más, cuando predica el Evangelio, sí que las pone en evidencia. Entonces, convencer por medio de la evidencia, eso significa reprender esas obras. La vida que anda en luz expone a las tinieblas, por supuesto. Pablo está ordenando a la iglesia a que levante la voz contra el pecado, y esa es la manera como la iglesia debe de reprender las obras infructuosas de los incrédulos. Cuando predicamos la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito, o usted la enseña en su casa, o la comparte en el sitio donde se encuentra, en su trabajo, en su oficina, está reprendiendo las obras infructuosas del pecado, las obras infructuosas de los incrédulos. Entonces aquí hay una exhortación, tenemos que reprender las obras infructuosas a través del Evangelio y del buen testimonio. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está viviendo bajo la luz, aunque usted quiera contar lo que escuchó, usted lo cuenta de tal manera que no tenga que repetir las palabras grotescas y ofensivas, porque aún nos es vergonzoso hacerlo. Cuando uno quiere decir, no, es que mire que escuché a fulano de tal y fulano de tal expresarse y blasfemar del Espíritu del Señor de tal manera, yo puedo decir, estaban blasfemando el Espíritu del Señor, pero me avergonzaría utilizar el lenguaje grotesco que utilizaron los que blasfemaron el nombre del Señor, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Hermanos, esta censura pública de los pecados más comunes debe ser mesurada. Y a veces los creyentes caemos en la imprudencia de que cuando censuramos públicamente los pecados de otras personas, los contamos tal cual los cometieron, con las palabras grotescas y con los términos no bíblicos en que fueron expuestos. Aquí la palabra nos enseña entonces que la censura pública de los pecados más comunes debe ser mesurada, es decir, evitemos hablar o describir más allá de lo que es necesario esa clase de pecados, pues son tan aborrecibles y sucios que los santos hombres de Dios sienten vergüenza al hablar de ellos. Miremos los versículos 3 y 4 del capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Miren la unidad que hay en toda esta porción bíblica, y el apóstol Pablo la sigue y la trae nuevamente a cotación y la repite. ¿Por qué cree que la repite? Porque quiere advertir al creyente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso el Señor Jesús decía, de cierto les digo, en verdad les digo. Porque el modelo de repetir las cosas era muy pedagógico y sigue siendo pedagógico para la iglesia. Verso 13. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todas las cosas expuestas a la luz son visibles, puesto que todo lo que se hace visible es luz. Vencer las tinieblas del mal
por el brillo de la luz de la bondad de Dios, es el propósito de esta porción y de esos frutos del Espíritu. Es el propósito para salvar cuando se reconoce su condición. Para que podamos expresar, como el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Cristo Jesús. Cuando dice gracias doy a Cristo Jesús, está diciendo es que gracias que Cristo me libertó de la miseria de mi maldad y de mi pecado. Entonces, cuando traemos o llevamos la luz a otras personas, adelante. Hay muchos que me dicen: pastor, es que llevo predicándole a mi familia, pero entre más les predico se ponen más groseros, más rebeldes. No cese. Estamos llamados a hacer luz y sal en este mundo. Estamos llamados a reprender las obras de las tinieblas. Estamos llamados a llevarles el mensaje de salvación, porque no es para que los queramos perjudicar, es porque los amamos, que tenemos que decirles la verdad evangélica, por si quisiera el Señor convertir sus corazones como convirtió el de ustedes y el mío, y llevarnos a salvación. Por lo cual, dice el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Predicar a los perdidos, porque es que es a través del llamamiento del Evangelio que Dios trae pecadores a la vida. Recordemos el capítulo 2 de Efesios y el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y por qué medio nos dio vida juntamente con Cristo? Por la predicación de la palabra. Lo que quiero que comprendamos es que una persona que no tiene a Cristo está muerto. Puede estar vivo como ser humano, pero está muerto espiritualmente. Y al estar muerto espiritualmente, está en un estado total de condenación. Y la única forma de que sea resucitado de ese estado de mortandad espiritual es por la predicación de la palabra de Dios. Y si usted y yo amamos a nuestros seres queridos y amamos a los perdidos, pues no deberemos tener temor de predicarles el Evangelio. No. Usted gana cuando predica el Evangelio porque está obedeciendo al Señor. Si Él no lo quiere recibir, ya es un problema entre Él y Dios. Pero eso no significa que usted y yo no tengamos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a los perdidos por amor a ellos. Porque el llamamiento a la salvación es única y exclusivamente a través del Evangelio. De manera que, mis amados hermanos y amigos, que la luz nuestra brille en ellos, en los que nos leen, y que la luz de Cristo nos alumbre a nosotros. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué percibe usted de usted mismo cuando se mira en un espejo? No estoy hablando en términos físicos, no para que se miren las arrugas o las manchitas o las imperfecciones de la piel, no. Para que a cara descubierta, como en un espejo, podamos ver la gloria del Señor. Que uno pueda decir: uy, Señor, esto era yo antes y ahora soy esto. Yo era tinieblas y ahora soy luz. Yo estaba perdido y he sido hallado por ti. He sido transformado, he sido convertido, he sido cambiado en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de hablar, porque tengo la luz de Cristo, porque te tengo a ti, Señor, porque tú así lo has querido para mi vida. Si los hijos de Dios andamos en santidad, como dice el versículo 9 de nuestra porción, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, eso es santidad. Entonces los hijos de Dios van a ayudar a traer a la gente de las tinieblas a la luz por el Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es poder de salvación a todo aquel que cree, porque del Evangelio hay poder. Ahí está el poder de transformar, de salvar, de corregir. Y debemos preguntarnos en todo lo siguiente, y con esto finalizamos, porque siempre tenemos que finalizar con las reflexiones y con la enseñanza que nos da la bendita palabra de Dios.
A la luz de todo lo que hemos recorrido hasta el día de hoy, en estos 15 sermones, y en especial los últimos 2 o 3 que han hablado de las aplicaciones prácticas para el creyente, vamos a hacer algunas reflexiones que van dirigidas tanto a los que son creyentes como a los que no son creyentes pero que nos visitan. A la luz de todo esto, es evidente en tu vida y en la mía que somos hijos de la luz. Nuestra vida evidencia que somos eso. ¿Perciben los demás o perciben las demás personas que nos rodean la bondad, la justicia y la verdad de Dios en nuestras vidas? ¿Perciben la integridad que caracteriza a aquellos que andan en luz? ¿Es tu andar en la vida una reprensión para aquellos que están en tinieblas? ¿Se observa lo que significa la reprensión? Si mi vida es testimonio de la luz, va a ser una reprensión para aquellos que están en tinieblas. Si no lo es, entonces tengo que revisar si verdaderamente estoy en luz o soy creyente en Cristo. Porque, mis hermanos, si un amigo o un compañero suyo que usted lo hubiera invitado hoy aquí, imagínense un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino que conoce y sabe que usted es cristiano, que es creyente y que usted le ha querido predicar el evangelio muchas veces, y resulta que usted lo invitó a que viniera hoy y estuviera hoy escuchando todo lo que hemos expuesto el día de hoy, tu vida podría confirmarle a ese amigo que trajiste de manera coherente lo que se ha predicado, ¿o no? ¿Se notan la inmensa responsabilidad que tenemos como creyentes? Si un amigo o compañero tuyo estuviera hoy estudiando todo esto, escuchando todo esto, podría confirmar con tu vida la coherencia entre lo expuesto y tu práctica. ¿Sería tu testimonio una confirmación de lo que se te enseña en la iglesia y de lo que la palabra de Dios te enseña? Por eso, hermanos, culminamos diciendo, como decía el título del sermón, andad como hijos de luz, porque vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz para alumbrar y la sal para preservar y para conservar la pureza del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Soberano Dios, Padre Celestial, en Cristo Jesús, no cesamos de darte gracias, pero también lo decimos con temor y temblor. Que cada uno de nosotros, como creyentes, podamos ver en la práctica ese fruto del Espíritu que es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a ti, Señor, a través de las Sagradas Escrituras y de los medios de gracia que nos has proveído para ello. Señor, no tenemos cómo expresar tanto agradecimiento porque antes éramos tinieblas, pero por tu soberana voluntad y tu gracia y tu misericordia y tu favor, nos has trasladado al reino de la luz. Y tú mismo dices que ahora somos luz y sal de este mundo, que somos la luz del mundo, que somos en muchas ocasiones el único libro que el mundo va a leer, nuestra propia vida, nuestro propio testimonio y la manera como andamos en luz. Oh bendito Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados porque sabemos que muchas veces por nuestro mal testimonio hemos hecho que aún los incrédulos blasfemen tu nombre por causa nuestra. Ayúdanos a no pecar contra ti de esa manera. Ayúdanos a que nuestra vida no sea una excusa para que el incrédulo se aparte y diga que no haya ninguna diferencia entre él y nuestra vida. Ayúdanos, bendito Señor, a que andemos con la verdad, andemos en la verdad, vivamos la verdad y ante todo, Señor, que podamos ser partícipes activos y practicantes permanentes de los frutos del Espíritu. Que podamos vivenciar en nuestras vidas el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, Señor, la fe, la justicia, la integridad.
Sabemos, Señor, que esto es imposible para el hombre en sus propias fuerzas. Pero tu palabra dice que unidos como pámpanos a la vid, lo podemos hacer. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Quieras tú, Señor, por tu palabra y por tu espíritu, haber redarguido, pero a la vez también fortalecido nuestros corazones. Habernos advertido de una manera tan sabia y tan amorosa las consecuencias de lo que es andar en tinieblas. Y Señor, muchas gracias por lo que tú quieres abrir los corazones de aquellos que aún sus vidas no han sido abiertas para que more la verdad de Cristo en sus mentes y en sus corazones. Quieras tú, Señor, convertir a los que tú quieras llamar a salvación, pero también, Señor, que seas tú queriendo añadir a los que tú quieres añadir a la iglesia. Gracias por mis hermanos, gracias por sus familias y gracias porque por tu Santo Espíritu no dejes caer ninguna de la palabra que se ha predicado. Que caiga lo que el predicador dijo en su propia opinión, pero que la palabra de Cristo halle tierra fértil en los corazones a fin de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno de tu pueblo. Gracias sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual.